¿Recuerdan de quién hablamos el primer día? De Ezequías. Oigan, ¿y de los que están aquí reconocen algún personaje? ¿A quién? ¿Quién está con nosotros aquí? Jesús, digámosle hola Jesús. Hola Jesús. Jesús está con nosotros, Él bajó desde las alturas a visitarnos acá. ¿A quién más reconocen? Díganle hola David, ¿cómo estás? Salomón hoy no vino y tampoco vino la reina Esther, pero ¿saben quién sí vino? El rey Ezequías. Vamos a hablarle al rey Ezequías fuerte, 1, 2, 3. Rey Ezequías. Díganle hola al rey Ezequías, díganle hola. ¿Recuerdan que les dije que les iba a presentar a mi espada con cuál voy a pelear? Ah, bueno, pues miren, esta es mi espada de guerra. Ay, está chiquita pero está bien filosa. Así es que ya cumplí mi promesa, les enseño mi espada de lucha. Muy bien, pues entré de este lado porque estaba yo en los jardines. Mis jardines son muy bonitos, están llenos de pasto y muy floridos. Y como el rey Ezequías es muy disciplinado, siempre tengo que estar preparado para la guerra. Es decir, para salir diario a luchar. ¿Quiénes se preparan diario? Eso es, para el estudio en la Biblia. Y tenemos que estar listos para cualquier situación. Así es que el Señor nuestro Dios que vive en el cielo, que su trono está sobre los ángeles, ha hecho cambios con este rey. Y saben, Él hizo un milagro, porque Él me hizo entender que esta espada no me lleva a ningún lado. Una espada física, una espada de pleito, de hacer daño. Y entonces el Señor me convenció de tomar ahora mi nueva espada. Amén. ¿Es cierto o no, hermanitos? Esta tiene que ser nuestra espada de lucha. Claro que en aquel tiempo no. Me llevaba mi espada, pero en este tiempo el Señor me transformó y ahora dejé la espada que es muy peligrosa por la espada de la Biblia. Esa es la que me defiende del enemigo. Claro que sí. Y hasta cuando estoy descansando tengo mi espada a mi lado por cualquier cosa que necesite. Claro que sí. Abro la Biblia y con esa espada los empiezo a combatir. Y ¿saben? Alguien se dio cuenta que cuando nos conocimos era un tanto diferente este rey. Tenía mi bigote negro, tenía mi barba negra,
Pero saben, han pasado muchos años, pequeñitos, y todo avanza, incluso nuestra vida, y vamos envejeciendo, pero aún así Dios nos conserva a los adultos un corazón lleno de primavera, ¿verdad? Y además la espada de Dios, que es la Biblia, dice que el reino, que no fuese como niño, no entrará en el reino de los cielos. Muy bien, les voy a seguir platicando sobre la historia de mi vida. Les dije la vez pasada qué quiere decir mi nombre. No, ¿verdad? Creo que no se los dije. El nombre que me pusieron mis padres es Ezequías. ¿Alguien sabe qué quiere decir Ezequías? Ezequías quiere decir, Jehová es mi fortaleza, como el cantito. Siempre que salgamos a luchar, nos debemos de dar cuenta, por fe, que el Señor Jehová siempre va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Cuando hagamos exámenes, cuando vayamos a la escuela, cuando vayamos a la vacuna. ¿Quién tuvo miedo de la vacuna? Claro que no deben de tener miedo. ¿Por qué? Porque ustedes son guerreros. Así como el rey Ezequías es un guerrero, todo su pueblo tiene que ser un tremendo guerrero. Pero el Señor Jehová va a estar contigo. No va a pasar nada ni cuando nos lleguemos a dormir. ¿Sí? Entonces, yo empecé a reinar en Judá. Ay, como que por ahí ya me falla la memoria porque han pasado los años. Pero tenía de 20 a 25 años cuando empezó mi reinado. Y entonces mi reinado, que permitió que Dios lo hiciera, duró 29 años. Parece que en ese tiempo no había el sufragio efectivo, ¿verdad? 29 años de estar reinando. Y tristemente, pues también les tengo que decir, porque como humanos nos duele irnos de esta tierra que Dios nos dio. Y llegué a caer en sueño a los 54 años. Pero, ¿saben? Tampoco debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Y si estamos aquí, no es por casualidad, porque estamos buscando la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. Les voy a seguir platicando otro poquito más sobre mi vida. Y saben, estaba yo practicando la disciplina. Todos tenemos que ser disciplinados con la espada, siempre listo para combatir. Y me di cuenta que en aquel tiempo, cuando yo empecé a tener uso de razón, me di cuenta que mi padre no me dio una buena instrucción. Y entonces, muchas veces hay un dicho que dice, hijo de tigre, pintito. ¿Y cuántos quisiéramos ser como nuestro papá o nuestra mamá? Yo creo que muchos, ¿verdad? Pero en mi caso no fue así, pequeñitos, porque mi papá no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque él practicaba la idolatría. Él adoraba imágenes. En aquel tiempo adoraba a Acera, a Moloc, a los Baales, e incluso el pueblo de Dios, comandado por Acaz, le quemaba incienso a Acera, que era una diosa en aquel tiempo. Todo eso estaba mal ante los ojos de Dios. Y entonces me empecé a dar cuenta que todo esto era malo. Y yo me aferré tanto a buscar a Dios, que aunque era pequeño, Dios siempre estuvo conmigo en mi instrucción. Y a pesar de todo eso, pequeñitos, había muchas controversias. Tuve muchas cosas buenas y algunos errores. La vez pasada les platiqué que tuve un error tremendo. ¿Cuál fue ese error? Que cuando tenía que dar testimonio y darle la honra y la gloria a Dios por las victorias, me quedé con la medalla del Señor. Fue algo tremendo, ¿verdad? ¿Ustedes a quién les dan gracias cuando pasan el examen? Amén, así tiene que ser. No tienen que pensar, es que estudié mucho, es que desayuné Chocomil. Ay, perdón, ya dije la marca, ¿verdad? Nuestro pensamiento tiene que ser, gracias a Dios pasamos año, gracias a Dios estamos sanos.
¿sí? Entonces me empecé a dar cuenta que aunque mi padre me hizo crecer en las rodillas de muchos malandrines, que toda gente era mala, mi papá me puso en la instrucción de ellos, pero el Señor hasta ahí me resguardó y no permitió que tuviera yo el pensamiento de mi padre acá. Con tristeza se lo sé de decir. Pero entonces el Señor me empezó a instruir y empecé a gobernar como Él me indicaba en su palabra. Y entonces fui un rey muy exitoso. Empecé a quitar la idolatría, derrumbé ídolos, y dentro de eso también la serpiente que hizo Moisés de bronce. ¿Alguien recuerda esa historia? Algo tremendo, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se estaba volviendo idólatra. Y en ese momento también destruyó la serpiente de bronce porque ya se le estaba quemando incienso, hermanitos. Y nosotros no somos idólatras, el pueblo de Dios. Nosotros amamos al Dios verdadero. No lo vemos, pero sabemos que está con nosotros. Y saben, en ese tiempo también me encontraba yo en mis aposentos. Y entonces, hagan de cuenta que me llegó un WhatsApp. ¿Quiénes conocen los WhatsApp? Son mensajitos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo llegó un mensajero, un profeta de Dios, y el mensaje decía que me tenía que alistar porque había un pueblo que nos quería invadir, y ese era el pueblo de los asirios. Los asirios eran idólatras y estaban en contra de Dios. Y entonces la amenaza era inminente y decían que en esa noche nos iban a conquistar, nos iban a invadir. Pero entonces a mí no me dio miedo, y cuando me fui a descansar me puse en oración, pequeñitos, y le pedí a Dios que nos protegiera de todo mal. Hice mi oración y ¿qué creen? Dormí muy rico. Todo fue una paz. Y Dios no permitió ni que siquiera los asirios pusieran catapultas, ni que se juntaran sus ejércitos. Dios nos cuida en todo momento, en toda prueba, pequeñitos. Y cuando desperté, ¡ay, qué rico! Me voy a desayunar. Y entonces llegó otro mensajero y me fue a decir, tienes que estar listo porque los asirios nos quieren conquistar. Y entonces me fui, me asomé, salí por este lado y empecé a ver los campos. Vacío, hermanitos. No había nada. Nada más se oían los cantos de los pajaritos. Y entonces, ¿qué me di cuenta? Que el Señor siempre nos protege. Y sin sacar la espada, me dio la victoria. Y saben, un error que cometí fue eso que les dije. Todo esto que pasó conmigo llegó a los reinos más cercanos y poderosos. Uno de esos reinos era Babilonia. Y de ahí enviaron emisarios a que me fueran a ver qué yo había hecho para vencer a los asirios, porque todos les tenían miedo. Y entonces ellos llegaron como embajadores de Babilonia y me empezaron a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué te fue tan bien? ¿Por qué llegaste a la victoria con un ejército tan fuerte? Y entonces en ese momento yo les empecé a enseñar mis trofeos, les enseñé mi espada, mis jardines, todo el castillo que estaba muy bonito, que ya se había reparado. Y saben, también me di cuenta que el error que estaba cometiendo era no darle la victoria a Dios, como les dije hace ratito. Entonces, todo lo que Dios nos da, todas las victorias que lleguemos a tener, es por mano de Dios, no por nosotros. Y la Biblia dice que no con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanitos. Y a pesar de eso, les conté un poquito que caí en enfermedad. Y entonces lloré y lloré de gran manera, porque estaba muy triste, porque me llegó otro WhatsApp, hermanitos. ¿Qué decía esa carta? Bueno, pues decía que arreglara mi casa porque en esa noche iba a morir. Qué noticia tan terrible, saber que tenía que morir. Y entonces en ese momento les recuerdo
que mi cama estaba pegada a la pared y mi rostro volteó hacia la pared. Y entonces empecé a orar con el Señor. Señor, ¿por qué yo tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué tengo tanta enfermedad y no tiene cura? En la noticia que me dijeron era una enfermedad de muerte. Y yo no me quería morir. Y entonces yo empecé a orar muy fervorosamente al Señor y yo le decía, Señor, después de que yo fui fiel contigo, yo no fui igual que mi padre, derrumbé ídolos, restablecí la adoración verdadera en tu casa, la pusimos bonita, empezamos a luchar, te creímos, todo mi pueblo está haciendo lo mismo que yo. ¿Por qué permites que el enemigo se esté ensañando con este servidor? Yo soy de lucha. Si he de descansar, que sea luchando, que no sea en una cama avergonzado por el enemigo. Y mi lloro fue de gran manera. Pero saben, también me di cuenta que Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Claro que sí, pidamos con mucho fervor y de verdad que Dios contesta las oraciones. Cada que tengamos un problema, cada que tengamos pruebas, oremos al Señor, no tengamos miedo, seamos guerreros. El rey Ezequías es un gran guerrero, su pueblo también tiene que ser un gran guerrero. Todos nos preparamos para salir a la lucha, a la calle. ¿Cuál es esa lucha? Tenemos que salir a tocar puertas, tenemos que entregar literatura y decirles que el Señor viene muy pronto. Ese es nuestro trabajo, por eso estamos aquí, agradeciendo a Dios, teniendo instrucción y entonces estamos listos como grandes guerreros en las manos de Dios. Y saben, voy a terminar dándoles 4 puntos muy importantes. Así es que pongan mucha atención, pequeñitos hermanitos de corazón, de primavera. 4 puntos importantes y están en la oración de Ezequías. El número 1, no te rindas. Por aquí había un pequeñito que había reprobado algunas materias, que el primer día estaba triste, ¿está por aquí? Qué pena, pero si alguien lo conoce, díganle ese mensaje. El primer punto que aprendimos, no rendirnos. Tenemos que perseverar, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. El segundo punto es recuerda tus tesoros celestiales. ¿Qué quiere decir? También lo vimos con Ezequías, que decía, Señor, yo hice esto por ti, no soy idólatra. Señor, amo a mi pueblo. Eso es que hay que recordarle al Señor. El tercer punto, humíllate delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Debemos de ser humildes con las victorias. No nos debemos de quedar con esa victoria que fue personal. Humillarse es decirle al Señor, bendito Dios, gracias por esa gran victoria que me diste. Y el cuarto y último, hermanitos, tengamos la seguridad de que Dios cambia las cosas. A pesar de que sea un problema tremendo, incluso hasta la muerte, Dios le da un giro tremendo y hace cosas buenas de una cosa mala. Hermanitos, pequeñitos, que Dios les bendiga grandemente y que esta escuelita bíblica sea de grande bendición para ustedes. Dios les bendiga, hermanos.